Buenas a todos, vamos a comenzar la lección preliminar denominada el preludio, donde vamos a analizar brevemente la evolución histórica tanto de Japón como de Estados Unidos, que los va a llevar directamente a la confrontación salvaje a muerte en el Pacífico entre 1941 y 1945. Mientras que Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, las grandes naciones del mundo ya han avanzado claramente en sus revoluciones industriales, en sus instituciones políticas. Japón todavía a mediados del siglo XIX está inmersa en un proceso de tipo medieval. De hecho, su estructura sociopolítica y, por supuesto, económica es de tipo feudal. A mediados del siglo XIX se produce un auténtico choque de civilizaciones cuando el comodoro Perry aparece por la bahía de Tokio, y eso causa un gran impacto en una sociedad que está todavía dominada por el shogunado, por la jerarquía rígida determinada por la casta militar, los samuráis, y por unas estructuras de tipo económico y social realmente arcaicas. Este choque con una civilización como la anglosajona genera una gran polémica dentro de las estructuras políticas de Japón y va a determinar una toma de decisión rápida. Es lo que habitualmente se ha denominado la Revolución Meiji, que encabeza el emperador Mutsuhito en 1868 y que viene en realidad determinada por un intento para salvar al país de ser fagocitado, conquistado incluso por las potencias industriales, fundamentalmente por Estados Unidos o Gran Bretaña, en ese momento la principal nación colonial del mundo. Es por eso que el proceso de revolución política, militar, económica, social, a partir de 1868 va a estar determinado por una rápida modernización de sus estructuras económicas y, por supuesto, por la toma de decisiones en el ámbito industrial que va a propiciar un rapidísimo desarrollo de Japón, sin olvidar que la larga tradición de los samuráis va a quedar insertada, aunque modernizada, dentro de este nuevo Japón, que va a iniciar una singladura muy rápida de, como digo, modernización de todas sus estructuras principales, que le va a llevar a, para sorpresa de Occidente, a ser capaz de imbricar, de mezclar lo antiguo y lo nuevo, como por ejemplo se puede observar en este cuadro, donde sin olvidar la tradición de los samuráis, la propia vestimenta, su propia cultura, por supuesto su lengua, poco a poco van modernizándose, van haciendo suyo las tradiciones más avanzadas de Occidente y asumiendo que los planteamientos de tipo industrial, de desarrollo tecnológico de Occidente son vitales no solamente para salvaguardarse de cara a ser fagocitado por Occidente, sino también para ir adquiriendo preeminencia en la esfera de Asia. Por eso, en muy poco tiempo, en apenas una generación, Japón adquiere básicamente lo mejor de Occidente, industrializa muy rápidamente sus estructuras más relacionadas con la industria bélica, adopta modelos estandarizados de enseñanza militar, tanto de Alemania como de Francia, Estados Unidos y, por supuesto, de Gran Bretaña, y prácticamente 40 años, Japón asoma al Pacífico, asoma a Asia justo al mismo tiempo, y esto es importante, cuando se está produciendo una rápida expansión del que va a acabar siendo su gran enemigo, Estados Unidos. Esto es importante entenderlo porque Estados Unidos, como se puede observar en este mapa, va a realizar una expansión de tipo geográfica tanto al oeste como al este. Desde el punto de vista de lo que nos interesa, la esfera de dominación de Estados Unidos en dirección oeste, es decir, en dirección al Pacífico, le va a llevar a ocupar estratégicamente, gracias sobre todo al desarrollo de las teorías de Alfred Mahan sobre el dominio marítimo como base fundamental para un posterior desarrollo de tipo colonial, de tipo global, una serie de enclaves
que van a tener una especial trascendencia en los acontecimientos futuros. Esta expansión en gran medida tiene que ver con la guerra hispano-norteamericana de 1898, en la que España pierde básicamente todo su imperio colonial, lo poco que le quedaba después de la independencia de las naciones hispanoamericanas en el primer cuarto del siglo XIX. Es por eso que Filipinas y una serie de islas en el Pacífico, así como otras que no estaban claramente habitadas por nadie, como por ejemplo Hawái, son ocupadas por Estados Unidos. Al mismo tiempo, compra a Rusia Alaska. Luego, evidentemente, con el tiempo los rusos acabarán eh, no estando muy contentos precisamente con esa venta desde el punto de vista geopolítico. Eso adquiere una mayor preeminencia de Estados Unidos sobre el Pacífico, que necesita el control de los mares para su expansión de tipo comercial. Es una nación, Estados Unidos, a finales del siglo XIX y principios del XX, que ya ha hecho su carrera hacia el oeste, que ya ha cerrado sus fronteras nacionales y por tanto necesita sacar al exterior su gran potencia industrial. De ahí que el control de los mares, el control geopolítico de determinadas zonas sea absolutamente vital. Pero sin embargo en el mapa se observa claramente que Japón, por su posición en el Pacífico al noroeste, va a también generar sus propias líneas de expansión que incluso visualmente se puede observar claramente que van a chocar directamente con Estados Unidos. Ese es uno de los elementos que van a derivar en la confrontación final en 1941. Es tan rápida esa modernización de Japón comentada a partir de la Revolución Meiji en 1868 que en 1895 estalla la guerra chino-japonesa que va a salvarse con una muy rápida y convincente victoria de Japón, que ya ha modernizado gran parte de su flota y de la estructura de sus ejércitos de tierra, y tiene como parangón, como éxito inmediato tras la victoria sobre los chinos, la ocupación de Formosa, Taiwán, por Arthur, que es un puerto costero sumamente importante, y la península de Liaodong, que es una península que está al norte de Corea, en el istmo, que va a ser una de las bases fundamentales para su expansión en el territorio de lo que va a ser la costa oriental de China. En 1905 se produce, para sorpresa de todo el mundo, una rápida guerra entre Rusia y Japón que acaba con una sorprendente victoria, aplastante victoria de Japón, que se pensaba hasta ese momento que la victoria sobre China podía tener cierta lógica, teniendo en cuenta el atraso técnico-tecnológico de China, pero que Rusia, como un país grande, poderoso, aplastaría a Japón. Sin embargo, no ocurre así, sino que es Japón que logra una, como digo, sorprendente victoria y tiene como compensación la ocupación de la isla de Sajalín, que está en el norte de Japón, y la conversión de Corea, poniendo por tanto pie en el continente asiático, colindando con China, desde el punto de vista del protectorado. Japón acabará, de hecho, anexionándose Corea en 1910 y a partir de ahí va a posicionarse claramente buscando materias primas. Japón es un país muy rico desde el punto de vista agrícola, pero tiene una fuerte expansión demográfica y no tiene ningún tipo de materias primas industriales estratégicas, como se denominan hoy en día, esenciales para seguir manteniendo el rápido crecimiento de su capacidad industrial y por tanto para ser capaz de defender su posición frente a sus rivales en el tablero pacífico. Es por eso que inmediatamente después, una vez que Japón ha logrado sorprendentes victorias, sobre todo frente a Rusia en 1905, acaba posicionándose lentamente, fijándose
en el tablero pacífico. Es ahí cuando va a aprovechar su oportunidad, porque en 1914 estalla la Primera Guerra Mundial y con una gran habilidad Japón entra en 1915 en el bando aliado, que acabará siendo vencedor. Esto le va a generar enormes réditos, puesto que Alemania disponía de varias colonias en el Pacífico Central y en el Pacífico Occidental, sumamente importantes desde el punto de vista estratégico, porque estaban posicionadas de forma que fueran capaces de crear una especie de cortina protectora que acercara más a Japón hacia las principales fuentes de suministro de materias primas, que estaban fundamentalmente en las colonias holandesas y, por supuesto, en la costa de China. Japón recibe, tras el Tratado de Versalles en 1919, estas colonias alemanas, y eso le acaba posicionando de forma directa como una potencia internacional. Esto le va a llevar, evidentemente, a generar preocupación por parte de las grandes potencias coloniales del mundo, fundamentalmente las anglosajonas, Estados Unidos y Gran Bretaña. En 1922 se reúne en Washington las principales potencias del mundo, en la que está incluida Japón, para determinar cómo se va a producir el reparto del tonelaje de flotas militares. Nada que ver con el tonelaje mercantil, sino nos estamos refiriendo ahora únicamente a el tonelaje de buques de guerra. Pues bien, Japón intenta, aunque no consigue la paridad con el Imperio Británico y Estados Unidos, aunque en comparación con Francia o Italia acaba relativamente bien parada, puesto que respecto a las grandes unidades, los acorazados, se le otorga la posibilidad de construir hasta 320.000 toneladas, aunque como se puede ver en el gráfico, muy lejos del Imperio Británico, que tenía en ese momento la mayor flota del mundo, y Estados Unidos, que muy rápidamente iba a convertirse en la principal potencia naval. Sin embargo, desde finales de la segunda década del siglo XX había asomado en el horizonte un nuevo tipo de arma, un nuevo tipo de máquina de guerra, era el portaaviones, que acabará siendo el gran protagonista de la Guerra del Pacífico. Pues bien, la gran preocupación de Japón, que de hecho acabó siendo pionero en el desarrollo de la fuerza aeronaval, era lograr un tonelaje que le permitiera disponer de suficiente capacidad de proyección en el Pacífico. No logra la paridad tampoco en el ámbito de los portaaviones con respecto a Estados Unidos o el Imperio Británico, pero sí logra suficiente tonelaje como para desarrollar rápidamente su fuerza de portaaviones. En ese momento se determinó a través o a partir de, mejor dicho, de este tratado, que ningún portaaviones tendría un desplazamiento superior a 27.000 toneladas. Sin embargo, se dio una moratoria de 5 años hasta 1927 para que todas estas naciones que ven ahí pudieran desarrollar una flota de carácter más o menos ilimitado, pero a partir de 1927 entraría en vigor esta limitación, teniendo en cuenta que los buques de guerra necesitan una gran proyección, un gran estudio y tardan 2 o 3 años en construirse. Esto significaba que a efectos prácticos este tratado, que acabaría siendo renovado en Londres en 1930, acabó atando tanto a las potencias occidentales como hasta Japón, hasta un poco más tarde. Esto no evitó en absoluto la limitación, me refiero a la capacidad de la potencia naval japonesa, a Japón de poner sus ojos allá donde realmente podía adquirir materias primas sin generar un conflicto bélico ni con Estados Unidos ni con Gran Bretaña. Y en este caso nos estamos refiriendo fundamentalmente a la China continental. Es por eso que Japón invade Manchuria en 1931 ante el asombro del mundo.
Japón formaba parte de la Sociedad de Naciones y por esto acabaría siendo condenado y de hecho se retiraría inmediatamente después. Sin embargo, Japón logra la ocupación física de Manchuria sencillamente porque Manchuria es el principal productor de carbón de esa zona y el carbón era absolutamente fundamental para la eclosión y el despegue de su industria pesada y sobre todo aquella relacionada con el universo militar. Aquí vemos una imagen de la ocupación por parte de Japón de ese territorio y esto llevó naturalmente a, como acabamos de comentar, a la condena internacional por la actitud bélica beligerante de los japoneses, pero Japón, que sabía que nunca iba a lograr un trato equitativo respecto a las potencias anglosajonas, acabó retirándose de la Sociedad de Naciones en 1933. Por eso, en el segundo Tratado Naval de Londres, en 1936, Japón no participa. Porque nunca se iban a cumplir sus condiciones y era participar siempre y cuando se le diera un trato equitativo con respecto a las grandes naciones. Por eso el segundo Tratado Naval de Londres de 1936, que solamente estuvo firmado por Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, al dejar fuera a Japón, en realidad liberaba la potencia militar y las ataduras del anterior tratado de 1922. Este tratado fijaba el límite para las grandes unidades de combate que se seguían considerando los acorazados en 36.000 toneladas con piezas de máximo calibre de 356 milímetros. Esto significaba que estos países firmantes acabaron desarrollando este tipo de unidades de combate, pero Japón no se sintió ligado a los mismos. Por eso, esto explica por qué Japón va a acabar desarrollando algunos de los unidades navales más poderosas del mundo, con no solamente un tonelaje prácticamente el doble de lo fijado en Londres en 1936, sino además con una potencia de combate muy importante. En 1937, una vez que se sabía que Japón iba a andar al margen de la diplomacia internacional, toma la decisión arriesgada de invadir China en 1937. Lo mismo que la invasión de Manchuria, en este caso la invasión de China no solamente se produce por la vieja histórica enemistad entre China y Japón, sino también porque la costa oriental de China es rica en productos agropecuarios, en carbón y en otras materias primas y por tanto era fundamental ir descendiendo en dirección sur, copando líneas de costa, suministros y capacidad de generar un comercio que nutriera la cada vez más creciente, mayor, más importante industria japonesa. Sin embargo, Japón, durante la invasión de China, que se inicia en 1937 y de hecho se va a prolongar, es un conflicto que va a caminar paralelo al que va a enfrentar con Estados Unidos a partir de 1941 y se prolongará hasta 1945, se va a granjear la enemistad de todo el mundo. Si Japón en 1914 al 18, en la Primera Guerra Mundial, era un país que adquirió cierta simpatía internacional, el hecho de que durante esta ocupación de China provocara matanzas a diestro y siniestro, que hoy en día, a pesar de todos los esfuerzos, siguen sin poder calcularse, aunque fue dramática, se calcula en varios millones de chinos asesinados por los japoneses, dejó fuera de la diplomacia internacional a los japoneses y lo convirtió en un auténtico enemigo de las potencias occidentales. Es a partir de 1937 cuando Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre todo este primero, teniendo en cuenta que geopolíticamente ambos se estaban desarrollando claramente y necesitaban el Pacífico, se iban a convertir en auténticos enemigos y esa confrontación desde el punto de vista, desde el plano político, se acabaría trasladando al plano militar. Sin embargo, desde el punto de vista estratégico general,
es importante entender que Japón está realizando una serie de acciones en la política internacional que, sin estar plenamente coordinadas con dictaduras o regímenes autoritarios, militaristas, fascistas o de derecha de Europa, sí va por la consecución, sí aspira a la consecución de los mismos objetivos, que es garantizarse un área de expansión. Aunque el Pacto de Acero, firmado en mayo de 1939 entre Italia y Alemania, no incumbe a Japón de forma directa, sí fue una señal positiva para los japoneses, porque comprendieron que tenían al menos dos aliados potenciales en Europa, cuyos rivales iban a ser básicamente los mismos que potencialmente iban a tener en una hipotética guerra en el Pacífico. Por consiguiente, se fueron acercando aún más a estas potencias para granjearse no solamente el apoyo diplomático, sino cierta división de áreas de influencia. Todas estas acciones agresivas, las matanzas de Japón cometidas en China, va a llevar a Estados Unidos a enfrentarse de una forma directa, por supuesto en un primer punto, desde el punto de vista diplomático, a Japón. En julio de 1939 derogó Estados Unidos los acuerdos comerciales que tenía con Japón y que databan de principios del siglo XIX. Esto es muy importante, puesto que desplazaba, cortaba bruscamente el hilo umbilical que unía Japón con el sudeste asiático y su capacidad que tenía para comerciar a través de Estados Unidos con otras potencias occidentales en la zona. Es a partir del verano de 1939 cuando Japón se da cuenta de que esta toma de decisiones, sanciones comerciales norteamericanas hacia Japón la va a obligar a buscar por la fuerza los recursos para mantener la supervivencia de su propia nación. En septiembre de 1939 comienza la Segunda Guerra Mundial. Japón se mantiene absolutamente neutral, pero entiende perfectamente que los vientos le son favorables a aquellas potencias militaristas que tienen una propensión natural hacia la expansión. A pesar de que había cierta sintonía entre la marina y el ejército japonés desde el punto de vista de la expansión, la armada japonesa fue muy poco proclive a arriesgarse a una confrontación abierta con los anglosajones, precisamente porque algunos de los que acabarían siendo sus grandes líderes, como por ejemplo Isoroku Yamamoto, habían estudiado, habían trabajado, habían sido asesores militares en Estados Unidos, algunos otros también en Gran Bretaña, y conocían la potencia industrial. Por eso no eran favorables a un choque directo. Sin embargo, la pugna acabó ganándola en julio de 1940 el sector militarista japonés, que estaba liderado por el ejército de tierra. Este nuevo gobierno que se forma en el verano de 1940, cuando Alemania ha derrotado claramente no solamente a Polonia, sino también a la todopoderosa Francia, y que incluye en el gobierno al principal cabecilla, al mayor belicista japonés, el general Hideki Tojo, va a abocar de una forma prácticamente inexorable a Japón hacia la confrontación directa con Estados Unidos. Aprovechando la coyuntura y la derrota de Francia, y a pesar de que el gobierno de Vichy, colaboracionista con los alemanes, mantiene en su poder las antiguas colonias francesas, sobre todo las africanas y las del sudeste asiático, Japón entiende que puede aprovechar esa debilidad del gobierno francés para proceder a una ocupación que se produce en el otoño de 1940, que va a posicionar geoestratégicamente a Japón de una forma magnífica para lanzarse hacia el sur, hacia el hilo conductor, esa horquilla de estados occidentales que están taponando e impidiendo a Japón el poder acercarse hacia el sudeste asiático y hacia las Indias Orientales, donde el petróleo se ha convertido junto con el caucho en la principal fuente de suministros.
En septiembre de 1940, prácticamente al mismo tiempo que se produce la ocupación japonesa de Indochina, se firma el pacto tripartito entre Italia, Japón y Alemania. Al contrario de lo que algunos creen, este pacto era un pacto que no obligaba a ninguno de esos contendientes a entrar en guerra, a ayudar a sus aliados, sino era un pacto en realidad en el que cada uno de los tres se dividía en las áreas de influencia. Italia el Mediterráneo, Alemania Centro Europa y Europa Oriental, lo que acabaría siendo la guerra contra Stalin, contra la Unión Soviética, y por supuesto Japón, el sudeste asiático y en general todo el Pacífico. El problema que tuvo el pacto tripartito es que no generó, más allá de los contactos diplomáticos y buenas palabras, una transferencia tecnológica que hubiera sin duda ayudado mucho a los japoneses y acabó siendo posiblemente una de las causas de su derrota, cierto atraso tecnológico respecto a determinado tipo de armamento que sí disponía Estados Unidos. Entre mayo y julio de 1941 se produce una rápida aceleración de las negociaciones entre Japón y Estados Unidos sobre la posibilidad de llegar a algún tipo de entendimiento. Sin embargo, una vez que se han roto claramente los lazos comerciales debido a las sanciones, en realidad Estados Unidos siempre va a exigir lo mismo a Japón, algo que Japón no puede ofrecer, y es retirarse de todas las posesiones que ya ha ocupado, fundamentalmente de China y de Manchuria. Si Japón cumple esto, significa que se queda fuera del acceso limitado a las materias primas y por tanto su sistema industrial colapsaría. Por eso se empieza a imponer a partir de el verano de 1941 una solución militar, y es cuando la presión del ejército imperial sobre la marina para tomar una decisión de tipo bélico que acabe abocando a Japón a una campaña militar contra Estados Unidos del Pacífico acaba imponiéndose. Interesante es en este sentido, al mismo tiempo que se está produciendo todo esto, y es que paralelamente los norteamericanos no se han quedado de brazos cruzados. Ellos saben, entienden que esas sanciones comerciales, entre otros aspectos políticos, van a provocar o pueden provocar un enfrentamiento militar con Japón. Por eso los norteamericanos redoblan su esfuerzo para entender cuáles son las intenciones de Japón, y es en esta coyuntura cuando en 1940 logran descifrar el código secreto de la Marina japonesa, conocido como JN-25. Esto es muy importante, puesto que durante toda la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos, al tener acceso a este código de la Marina Imperial japonesa, tenían una capacidad de descifrado que iba desde el 30 al 60%. Y esto era una gran ventaja desde el punto de vista geopolítico. A partir de julio de 1941, las sanciones económicas de Estados Unidos contra Japón se redoblan. De hecho, las sanciones alcanzan el grado máximo, cortando toda posibilidad a Japón para acceder a los mercados internacionales en busca de materias primas. Y eso aboca en octubre del mismo año a un auténtico microgolpe de Estado dentro de un gobierno que ya era militarista y que hace ascender a Tojo como primer ministro. A partir de ese momento, la solución militar no solamente está sobre la mesa, sino que se va a tomar de forma automática. De hecho, 2 días después de la llegada de Tojo al máximo cargo político en Japón, se toma la decisión de atacar la principal base norteamericana en el Pacífico, situada en Hawái, la famosa base de Pearl Harbor. A lo que aspiraba, en realidad, Japón, era crear una denominada esfera de prosperidad, que se puede ver perfectamente en el mapa. Partiendo de las posesiones de la que ya disponía Japón, lo que pretendía era crear una cortina, una membrana que rodeara a Japón, que la protegiera, teniendo acceso directo a todas las materias primas de la Indochina, de la zona de Sumatra, las Islas Célebes, Java,
y Nueva Guinea, y por supuesto el acceso sobre todo al caucho que se encuentra en el sudeste asiático. Esto obligaba a Japón a tomar una decisión militar rápida, una estrategia punitiva que no solamente generara un conflicto bélico contra Estados Unidos, sino que además le diera una posibilidad real de adquirir todos estos territorios de una forma suficientemente rápido como para hacerse con una gran cantidad de materias primas y poder asfixiar a su vez desde el punto de vista militar a Japón, a Estados Unidos en el Pacífico. Porque Japón era muy consciente de que una guerra larga con Estados Unidos acabaría indudablemente en derrota. Por eso Japón intentó desarrollar, aunque en una primera fase efectivamente lo logró, ocupar esta esfera de coprosperidad y mantenerla los suficientes años como para desarrollar, ampliar claramente su ejército y sobre todo la marina de forma de que pudiera derrotar definitivamente a Estados Unidos, que tarde o temprano acabaría reaccionando.